Bueno, muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido una semana muy bendecida, que haya sido una semana en victoria en el Señor, por supuesto que sí. Vamos a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor. Hoy nos toca un tema bastante interesante que atañe mucho a nuestras vidas y bueno, espero que todos seamos instruidos por el Señor, ¿vale? Están un poquito dispersos todavía, aquí. ¿Me hacen un favor? Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Yo entiendo que el frío nos pone así un poquito... Sí, pero bueno, vamos a enfocarnos que lo importante es lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te bendecimos una vez más en esta mañana. Te damos la gloria, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Guíanos con tu Santo Espíritu. Permite que seamos instruidos por ti, Señor. Que tu santa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Úsame como tu instrumento, Señor. Soy en tus manos aquello que tú necesitas para tu congregación. Que sea para tu gloria, Señor, todo lo que hablemos en esta mañana y que todos seamos edificados de acuerdo a tu voluntad. Te agradecemos una vez más y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomemos asiento. Bien sabemos que hemos venido hablando acerca de Hebreos y afortunadamente llegamos a un pasaje muy especial que es el pasaje de la fe con lo que es Hebreos 11. Claro, el tema central del pasaje es la fe, obviamente, y el versículo central es el versículo 1, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué interesante es pensar en que hubo personas como yo, que vivieron situaciones en las cuales su fe fue puesta a prueba de una manera intensa, de una manera que a cada uno de nosotros lo estremecería. Estoy seguro que el Señor a cada uno de nosotros en algún momento ha puesto a prueba nuestra fe, ¿no es así? Vamos a leer este pasaje, por lo que veo acá el escritor, como pues le está escribiendo, valga la redundancia, a Hebreos. Él da por sentado que ya conocen lo que es el pasaje de lo que vamos a leer. Es decir, voy a leerlo y ya me van a entender de lo que estoy hablando. Dice el verso 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y lo que les venía comentando, el autor, al obviamente ser hebreos, las personas que estaban leyendo ese pasaje, da por sentado que conocemos de lo que está hablando. Sin embargo, aquí nos toca empezar a profundizar y a degustar todas esas pequeñas cosas que trae esta predicación, la cual se llama la fe que obedece, construye y persevera. Para aquellos que toman nota, vamos a ahondar en 4 puntos y espero que no se pierdan porque por lo que acabamos de leer entendemos que vamos a hablar tanto de Noé como de Abraham. Pero entonces vamos a abordar tanto su carácter, sus circunstancias, las decisiones que tomaron por fe y cuáles fueron los resultados de aquellas decisiones que estos hombres tomaron, ¿de acuerdo? Listo, muy bien. Ahora les hago una pequeña pregunta. ¿Alguna vez han sentido que Dios les pide algo que parece imposible? Quiero que pregunten a su yo interno, ¿alguna vez Dios les ha pedido algo que para ustedes es imposible? Bueno, veo caras de unos que dicen sí, otros que dicen, bueno, estoy por ver. Qué interesante, ¿no? Decíamos ahorita, el justo por la fe vivirá. Y la fe es una palabra muy
interesante en el ámbito en el que estamos desarrollando nuestro ministerio, y me interesa cómo para nosotros tenemos la percepción de aquello que no vemos. Y qué interesante que uno de los enemigos de la fe es la vista, podría decirlo de esa manera. Estos ojos de carne que se han de comer los gusanos, dicen los abuelos. La vista nos limita a ver más allá. Y más interesante aún es pensar cómo aún la palabra misma dice que la fe viene por un sentido. ¿Por cuál? ¿Por cuál? Por el oír. ¿Y por el oír cualquier cosa? La palabra de Dios. ¡Wow! Interesante, porque vemos un sentido que es enemigo de la fe, los ojos, pero vemos otro sentido que es totalmente aliado de la fe, y es el oír, y el oír la palabra de Dios. ¡Wow! Interesante. Vamos a ver la fe que construye en primera medida, porque vamos a ver una persona muy interesante. Me parece curioso el contexto en el cual se desarrolla todo esto. Y vamos a leer Génesis capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 8. ¿Me ayudas, Wilmer, por favor? Y dice la palabra del Señor: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y tomarán contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Qué interesante es pensar en todo aquello que le envía Dios a hacer a Noé. Cosas que parecen imposibles. Es más, eso parece descabellado. ¿Cómo así? Es decir, de cosas que aún no se veían. Y qué interesante es como lo dice en Hebreos, cuando dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Nadie conocía lo que era la lluvia para ese momento. Sabemos, por la misma palabra de Dios, que desde la tierra subía un vapor que hacía que todas las plantas se quedaran humectadas, rociaban. Hagamos de cuenta como un rocío que mantenía aquella humedad. De manera que la humanidad para ese entonces no conocía lo que era la lluvia. Y qué interesante también es pensar en algo que a veces pasamos por alto cuando leemos todo esto, y es Matusalén seguía vivo hasta el año en el que fue el diluvio. ¿Ustedes sabían eso? Ahora se los pongo aún más interesante aún. Habían pasado
1600 aproximadamente años desde el año de la creación, desde el año cero hasta el momento del diluvio, más o menos 1600, 1700 años. ¿Cuántas personas creen ustedes que pueden nacer en un lapso de 1600 años? Claro, teniendo en cuenta la cantidad de años que podían vivir todas estas personas. Bueno, pues la verdad el número lo dejamos a la especulación porque realmente las condiciones de vida en ese momento parecen que eran muy óptimas y lo sabemos por los capítulos anteriores de Génesis, ¿no? En los capítulos anteriores hablan de que Noé engendró a Set y fue Adán como de 120 años cuando nació y vivió Adán 900 tantos años y así. Entonces vemos que es una población que tiene muchísima longevidad, ¿cierto? Y que tuvieron hijos e hijas. Ahora, qué interesante es pensar en que Adán, por la cantidad de años que tuvo, alcanzó a conocer hasta su 9ª generación. Es decir, estamos hablando de que alcanzó a conocer a Matusalén. Matusalén tendría aproximadamente 60 años cuando falleció Adán. Es decir, la tradición oral perduró. Imagínense ustedes en este momento, vamos a traer a aquel que conoció a Dios en persona. Imagínense cómo era la preguntadera. Ay, abuelo, ¿cómo era en ese tiempo? Pues mijito, ¿cierto? O sea, habían historias que se podían transmitir de generación a generación. ¿Cuánto más de un hombre que había vivido tantos años y que había tenido en su haber, en su vida, la presencia de Dios? Increíble, ¿no? Ahora, Matusalén, muy posiblemente, por obvias razones podemos pensar que le entregó este mismo legado a Lamec, que fue su hijo, y asimismo a Noé, que fue su nieto. Ahora, Lamec falleció 5 años antes del diluvio. Si hacemos cuentas y vemos que Lamec vivió 777 años, y si hacemos las cuentas desde cuando murió Matusalén hasta la fecha en que empezó el diluvio, 5 años antes había partido a la presencia del Señor, esperemos que sí, Lamec, el papá de Noé. Y qué interesante es pensar en todo este contexto porque no estamos hablando de un hombre cualquiera, estamos hablando de Noé. Estamos hablando de un hombre que por tradición había escuchado quién era Dios y qué demandaba él acerca de cada uno de nosotros. Es decir, cómo eran los sacrificios, seguramente escuchó acerca de Caín, ¿cierto? Seguramente, estaba viviendo en un mundo totalmente perdido. Y lo sabemos porque la misma palabra lo dice, ¿cierto? Tanto así, y la generación en la que él estaba viviendo era una generación perversa como ninguna otra, malísima. O sea, no se podía rescatar nada de ahí, nada bueno. Dice la misma palabra, es que se me perdió un poco el versículo, y es que la generación era tan mala que su pensamiento era de continuo el mal. O sea, ellos se levantaban por la mañana, no sé cómo era su cotidianidad, seguramente la civilización en la que se desenvolvía era tribal, pues eso es lo que se especula porque pues no tenían la tecnología que hoy hay en día, pero sí podemos saber por la naturaleza del hombre mismo que era un lugar bastante hostil, que dejémonos de cosas, miren, las personas que buscan cuando tienen poder y tienen comodidad, hacer lo malo. Entonces, hay comodidad, hay poder. ¿A qué me dedico hoy? Bueno, hoy voy a robar a mi vecino. No sé cómo sería en ese entonces, la verdad yo estoy especulando un poco, pero quiero que entremos en ese contexto de que la generación de Noé era una generación malísima, pecadora como ninguna otra. Bueno, no sé si de pronto esta se acerca a eso. No lo sabemos aún. Pero por cosas que han estado pasando últimamente, podríamos decir que para allá vamos, ¿no? Es más, creo que en Mateo, si mal no estoy,
y ustedes me corrigen, el Señor Jesucristo dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé, que se casaban y se van en casamiento, que comían y que bebían, ¿cierto? Y me hace pensar en qué pasó antes del diluvio, cómo vivían. Pues ahí decía que vivían era para el deleite, ¿no? Y eso me hace pensar, ¿acaso nosotros vivimos en una sociedad que se preocupa por el deleite? No. ¿Será que vivimos en una sociedad que se preocupa por el deleite y la comodidad? Sin lugar a dudas. Estamos en una generación en la cual a lo bueno llaman y a lo malo llaman bueno. Pero no nos alejemos tanto del contexto de Noé. Quiero hablar de su carácter. Era un hombre que halló gracia en los ojos del Señor, pero lo hizo porque había algo bueno en Noé. Había algo que Dios dijo, uy, ese Noé tiene una barba chévere, ese es mi elegido. ¿No es cierto? ¿Qué tenía Noé? ¿Qué era? Ahí dice la palabra. Era un hombre ¿cómo? Justo. ¿Cómo era? Justo. O sea que, ¿en qué creía él? ¿Creía en todo lo que hacían los demás? ¿O en dónde estaba puesta su confianza? En Dios, hermanos. En Él. Y dice la palabra, no había un varón como él. ¿Cómo así? ¿Y qué pasó con Matusalén? ¿Será que Matusalén no tenía la fe que tenía Noé o Lamec? Porque, bueno, cuando Noé recibió su llamado, ¿saben cuántos años tenía Noé? 480 años. ¿Cuántos? Joven. Estaba joven. Estaba con todo su vigor. A cambio Matusalén ya iba como por los 700 y algo. Ese señor sí ya tenía arruga sobre arruga. Y Lamec también. Bueno, no sabemos realmente el contexto, pero sí sabemos que Dios escoge a Noé. Ahora, ¿Noé tenía vecinos? Segurito que tenía vecinos. ¿Tenía amigos? Sí. Y Dios establece una fecha. Le dice, Noé, va a haber un juicio. ¿En cuánto? 120 años. Uf. Vea, yo diría, esa es la excusa perfecta para la procrastinación. Bueno, pues me mandan a construir una casa. Bueno, tengo 120 años, pues empiezo el otro año porque pues lo tenía ocupado. Y qué importante es ver las cosas cuando uno mira a su contrario. Esto me gusta decirlo mucho porque a veces uno las aprecia mejor. Dice, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no sabían, miren cómo no dice, preparó el arca en que su casa había de venir, sino dice, con temor. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y qué importante es verlo porque en el último versículo que leíamos, que era el 22, decía que no hizo todo conforme Dios le había mandado. O sea, si eran 33 codos, no, que es que no me alcanzó la madera, Dios, ¿qué hacemos? Dejémoslo de 20. No, Señor, 33. Y esta es la fe que construye, porque a través de 120 años había algo que no se podía hacer con el arca y era construirla en privado. El arca era pública y todas las personas que pasaban ahí se daban cuenta de que ese loco estaba haciendo algo. Con respeto digo esto, porque ese era el pensamiento de ellos. Ese loco de barba que está allá construyendo un arca, ¿para qué la hace? Y seguramente su predicación fue, por esos 120 años va a venir un juicio por lluvia. Por lluvia. ¿Qué es eso de lluvia? Seguramente se sentó a explicarles lo que estaban haciendo mal. Seguramente les estaba diciendo el plan de salvación. Mire, el plan de salvación es esta arca. Tienen que subirse porque si no se suben van a morir. Eso no va a pasar. Lluvia, ¿qué es eso? Eso es imposible, ¿no? Qué importante es ver cómo es de necio el corazón del ser humano cuando realmente está ciego y cerrado a la idea de que no necesita a Dios. Pero vemos a Noé, hermanos, que no solamente construyó un arca, construyó una relación con Dios. Sí, porque para tener un nivel de comunicación como el que Noé tuvo con Dios y tener medidas exactas,
es porque es alguien que hablaba con Dios cara a cara, como habló Moisés. Tal vez no cara a cara así de frente, pero sí le escuchaba. ¿Y cómo eran sus relaciones Moisés con su esposa, con sus hijos? Tenía 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. ¿Dije Moisés? Lo siento, pero Moisés también hizo un arca. Sí, claro, el arca del pacto. Claro, ¿cómo que no? Sí, esa se la mandó. Lo que pasa es que ahí no se podían subir animales. Pero volviendo al tema, podemos decir que Noé era un hombre constructor, un hombre que construía relaciones también. Y lo sabemos por la fe que él hizo, él demostró. Era una fe que no simplemente se limitaba a sentarse, sino de hacer. Y la pregunta es, ¿Dios te ha llamado a ti para sentarte? ¿O para salir, servir, construir? Y tú dirás, pero bueno, ¿y qué? Yo no voy a construir un arca. Hay un parqueadero, un pedazo de parqueadero, ahí puede caber un arca perfectamente. Pero esto va más enfocado a la construcción de relaciones con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos. ¿Saben? La gente en ese entonces se burló de Noé. ¿Cuántas risas habrá soportado ese hombre por aquella predicación que hacía de juicio de parte de Dios? Muchas burlas. Pero él seguía día a día. Y estoy seguro que muchas veces no se quería levantar de la cama. Hoy está haciendo como frío, ¿no? Yo hoy no voy a calafatear el arca. Dejémosla así. No, era una fe que continuaba, que perseveraba, que seguía construyendo a pesar de la adversidad, a pesar del qué dirán de las personas, a pesar de todo aquello que uno piensa que es lo más importante. Y es aquí donde Dios lo pone en una balanza y le pregunta, ¿para ti qué es realmente lo importante? ¿Tu trabajo o tu familia? Y estoy seguro que muchas veces tuvo que ser confrontado por su esposa y muchas veces tuvo que ser confrontado por sus hijos. Papá, pero hasta llevarlos a ellos a conocer también al Señor. Porque ¿quiénes más se subieron al arca? ¿Los vecinos? ¿Los amigos? No. Imagínense esto. Empezó a llover. Aquí ya escampó. Pero en ese momento empezó la lluvia. Estoy seguro que más de uno se acordó del arca y de la predicación de Noé. Y llegó allá a tocar la puerta. Qué escena tan dura tuvo que haber sido eso. Ver amigos, familia, que se murió y que se quedó por fuera. Y no podía decir Noé, súbanse, le boto una cuerda y lo subo. Nada, ellos estaban por dentro. Y tenían que, seguramente con amargura, resignarse y decir, pues ellos escogieron su camino, ellos escogieron caminar por el camino de Caín, como explicaba mi suegro en la mañana. Entonces era un hombre con carácter, un hombre con convicciones fuertes, un hombre que realmente inspira a que podamos también ser constructores. ¿Saben? Las cosas buenas de la vida toman tiempo. ¿Se han escuchado esa frase? Sí, por ahí es de una cervecería. pero qué cierta es. De hecho, es un proverbio japonés. Y es que las relaciones no se construyen de la noche a la mañana. No, toman tiempo. ¿Sí? Yo sé que estamos en un mundo que hoy en día nos ofrece todo instantáneo. La satisfacción instantánea. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Te lo consigo. Tome, instantáneo. Pero ¿y qué de las cosas que requieren tiempo y esfuerzo? ¿O tú crees que Noé todos los días, si fuera sin su carácter y la relación sólida que tenía con el Señor, algún día simplemente claudicaría y dejaría ahí la barca? Bueno, dejémosla ahí, pues me muero también, ¿no? Y ese es nuestro llamado a actuar. No podemos simplemente tener una fe que dice creer y simplemente no pasa nada. No son así las cosas con Dios.
No son así las cosas con Dios. No son así. Es una fe que nos llama a actuar, a hacer, a decir, Señor, aquí estoy. ¿Cuándo? Ya. ¿En qué momento? Ahora. ¿Qué hay que hacer? Construir. Dice, se me perdió el pasaje. Concluyamos acá con Noé. Recordemos que hablamos del carácter, de las circunstancias, de las decisiones y la repercusión que tuvo sus decisiones. Se salvó su hogar. Seguramente sus hijos tuvieron que haber sido confrontados por el Dios vivo y verdadero. Estoy seguro que así fue. Por fe ellos se salvaron también. Dice la palabra del Señor que si crees, tú y tu casa serán salvos. Bueno, esto pasa así, pero no pasa porque yo sea salvo, entonces inherentemente todos los demás son salvos. No. Tienen que creer en aquel que murió en la cruz por cada uno de ellos. Y ellos mismos reclamar también su salvación. Y espero que no sea tarde para eso. Espero que no llegue el momento para ahí sí tocar la puerta del arca y decir, Señor, ayúdame, Noé. Espero que no sea tarde. Y gracias a Dios todavía no lo es, todavía hay tiempo. Vamos a hablar de Abraham, que es la fe que persevera. Wow. Y a veces separamos los textos, a veces como que hacemos larga, bueno, de Noé a Abraham pues pasó mucho tiempo, y sí, pasaron como 200 y tantos de años después del diluvio, 240 y algo. Yo les invito a que en su casa cojan su Biblia y se pongan a hacer esas cuentas una a una y se maraville con lo que usted encuentra en la palabra del Señor, escudriñando todas unas de estas fechas. Abraham alcanzó a conocer a su abuelo, a su tatarabuelo, a Sem. Él es descendiente de Sem. Y si vemos la línea de fe, porque estos hombres que son nombrados en el Génesis 5, no hablan tanto como de este, nació este y este, no, porque ellos tuvieron más hijos e hijas, pero ¿por qué se enfocan en ellos? Y es precisamente porque eran hombres justos, hombres que vivían por fe. No por nada están también en el pasaje de la fe. Ahora, si llegamos a Abraham y entendemos que él pudo conocer a su abuelo Sem de donde obtuvo su herencia familiar, su creencia por Dios. De su papá, de su abuelo también. Seguramente conoció a Matusalén, seguramente conoció a Lamec, seguramente conoció a Noé. ¿Sí? ¿A quién? Enoc falleció como 200... No falleció, fue traspuesto 200 y tantos años antes del diluvio. Con su familia, correcto. Ahora pensando en Abraham y en dónde se desarrolla su contexto, vamos a entender lo siguiente. Primero, él vivía en un lugar bastante cómodo. De hecho, Ur de los Caldeos, de donde es originario, se especula que varias culturas se desarrollaban por ahí en esa época. No sé si han escuchado hablar de los sumerios. Sí, se entiende que ellos vivieron por la zona de Mesopotamia, donde se conoce que era lo que conocemos como Ur de los Caldeos. Actualmente como Irak, como esas zonas de allá, ahorita muy desérticas, áridas y algo en decadencia. Pero entendemos que por su contexto no era fácil. Y sabemos en Génesis, más adelante, cuando vemos que él sale de su tierra, de su parentela, cuando Dios le llama, él salió con absolutamente todas sus riquezas. Y no estamos hablando de un hombre que tenía una mano adelante y una atrás. Estamos hablando de que era un hombre que tenía siervos, que tenía esclavos, que tenía animales, ¿cierto?
que tenía su sobrino. Ahora imagínense esto, ustedes están viviendo aquí en Bogotá, ¿sí? Y resulta que le dicen, bueno, Wilmer, pongámoslo en el ejemplo. Dios lo llama y usted se tiene que ir para el Amazonas. ¿Usted qué es lo primero que hace? Exacto. Exacto. Uno lo primero que hace es cuadrar todo. ¿Y con quién cuadra todo uno? Con la esposa. Lo primero que uno hace es hablar con la esposa. Mi amor, imagínate que pasó esto. No me lo vas a creer. Y bueno, es importante porque si no está de acuerdo la esposa, pues ese viaje pues no puede ser muy agradable, ¿cierto? Entiendo que no tuvo que haber sido algo fácil, pero entendemos también por fe, y por eso es el padre de fe, que salió de la tierra donde él estaba absolutamente cómodo, absolutamente con todas las ventajas que tiene vivir en una ciudad como la de esa época, y simplemente abandonar todo aquello para salir de allí y vivir en la tierra que Dios le había prometido y vivir como un extranjero en su propia tierra. Perdón, pero ustedes, es que se me vienen muchos ejemplos a la mente. Es como si uno comprara una casa grande. Ahorita veníamos de camino por la colina y ahorita hay unos apartamentos de 200 metros cuadrados, como a 2.000 y pico de millones. Barato. Y es como si uno comprara un apartamento de esos y se metiera uno a vivir al sótano en una carpa. Porque pues... Y es importante pensarlo de esta manera porque vamos a leer Hebreos 8 y lo va a leer mi suegro. ¿Sí? Hebreos 8. Perdón, 11:8. Y los puse a voltear ahí en las páginas. Dice, versículo 7 dice, por la fe cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hasta ahí. Entonces, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Qué difícil. Qué difícil porque tú estando tan cómodo en absolutamente todo, lo último que piensas es en dejar en aquello en lo que estás cómodo. ¿Cierto? Ahora, llegamos y vemos a Abraham desarrollándose en un ambiente que es totalmente, pues bueno, seguramente se acomodó, pero no obviamente como lo hubiera hecho en Ur de los Caldeos. Entendemos ahora que Abraham vivía por fe porque sabía que Dios tenía algo mejor para él. Ahora, Dios le prometió algo a él, aparte de la tierra. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? ¿Y en qué momento llegó eso? Por eso, ¿y en qué momento Dios le entregó a su hijo, al de la promesa, aquel que dijo, este va a ser el heredero de toda la tierra que te he prometido? ¿Cuántos? 100 años. Imposible, ¿cierto? O sea, si lo vemos con los ojos de la carne, estos, podemos decir que ese hombre diría, esto es imposible. O sea, literal. Así como lo dijeron aquellos hombres cuando Noé les había hablado acerca del juicio. Eso es imposible. Imposible. Pero sabemos que Abraham, a pesar de todo lo que tuvo que hacer, y bueno, y entendemos que tuvo un pasaje en su vida bastante oscuro, queriendo ayudarle a Dios, ¿no? Como a sus 75 años, con el pasaje de Agar.
pero aún así corrigió su camino y decidió entregarle su fe a Dios. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué presiones sociales enfrentó Abraham? Noé las enfrentó. ¿Cuáles presiones sociales enfrentó Abraham? Uy, dijo su esposa por ahí. Sí, seguramente sí. Imagínate estar bien cómodo y estar habitando después en carpas. ¿Qué otra adversidad o qué otra presión social podíamos encontrar? Su familia, claro, por supuesto. ¿Qué otra presión social? Claro, seguramente los criados dirían, no, este señor ahora para dónde va. Y me toca porque ni modo de decir que no. Lo mismo que cuando uno coge un taxi y le dice el taxista, ¿usted para dónde va? No, no sé. Entonces no lo lleva. Eso le pasó ahora porque no sabía para dónde ir. Sí, en síntesis es eso. Sí. Pero ahí está la decisión de cada uno. Decir, bueno, yo lo llevo, o decir, yo para allá no voy. ¿Sí o no? Y es curioso porque otra de las presiones sociales que él enfrentó era el lugar donde se estaba desarrollando su, no decir su ministerio, pero sí el vivir, su transitar. Porque, ¿cómo era, en qué creían las personas que vivían en Canaán? ¿En el Dios único y poderoso, creador del cielo y de la tierra? No, esa gente tenía muchos dioses, eso tenía Dios para cada cosa. Y por eso se regían, presión social. Y asimismo, él vivió así como extranjero. Y qué incómodo es vivir como extranjero en un lugar donde de pronto no lo quieren a uno, ¿no? Pues de los extranjeros que viven acá, yo creo que ustedes sienten cariño, ¿cierto? Esperamos que sí. Pero de todas maneras no hay lugar como el hogar, ¿no es así? Triste, pero cierto. Ahora vamos a hablar de algo que les voy a preguntar. Y es, ¿cómo estamos manejando las promesas de Dios en nuestra vida? ¿Saben? Las promesas son el respaldo de nuestra fe. ¿Y estamos viviendo guiados por aquellas promesas o nos levantamos y qué hacemos? Yo los invito a pensar en esto. Reflexionemos profundamente es cómo nos desenvolvemos cuando nos despertamos. ¿Qué es lo primero en lo que piensas cuando te levantas? Dar gracias, bueno, amén. Algunos pensarán en, bueno, hoy es un día más, voy a trabajar, tengo que conseguir para el arriendo, tengo que conseguir para el carro, porque otra vez saco la mano, ¿cierto? O tengo que buscar, no sé, dónde vivir porque me están pidiendo la vivienda o un mejor trabajo. Creo que a veces esos afanes hacen que perdamos de vista lo que realmente tenemos que perseguir por el oír. Y es curioso porque veníamos hablando de la vista y del oír. Listo. Continuemos ahora con la siguiente pregunta. ¿Cómo estás influenciando a tu familia y amigos y compañeros del trabajo a través de tu fe? No sé, Dios en el lugar en que te ha puesto, has desempeñado el rol para el cual Dios te ha puesto. ¿Se han detenido a pensar en eso? ¿Estoy cumpliendo acá, en este momento, lo que Dios quiere que yo haga? Yo escuchaba el testimonio de un hermano, no está presente, vivió en la Argentina, en una época en la que la Argentina pasaba violencia. Y él en sus misiones le preguntaban a algunos hermanos, hermano, ¿usted está seguro que se quiere quedar acá? O sea, esto está peligroso, es mejor que se vaya. Y él le contestó al otro hermano, es peor estar fuera del lugar donde no me quiere Dios. Es decir, es peor estar fuera de la voluntad de Dios. Y si Dios me quiere tener acá, es por su voluntad y seguramente estoy seguro porque estoy con Dios. Y qué bonito y qué hermoso es pensar de esta manera. Como conclusiones, podemos ver que Noé y Abraham vivieron vidas que
ejemplifican cómo debe ser nuestro caminar y nuestro andar con Dios, con una fe que obedece, con una fe que construye y una fe que persevera. Una de las pruebas por las que Abraham pasó es una de las que sin lugar a dudas todos tenemos en la retina, y es cuando Dios le pide a su hijo, a Isaac: bueno, Señor, y me pides mi hijo, pasé toda mi vida buscándolo y esperando y me lo pides. Bueno, no hay problema, te lo doy. Eso suena tan fácil, ¿no? Pero con cuánto dolor tuvo que haber entregado aquello que más apreciaba él en ese momento. Pero aquí es donde llega el resultado de la fe, cuando se purifica. Habíamos hablado siempre del ejemplo del oro y que, bueno, sabemos que cuando pasamos por pruebas, Dios está poniendo o refinando nuestra fe. Y hermanos, que no nos pese. Yo sé que a veces en nuestro afán de ver las cosas con nuestros ojos, olvidamos aquello que Dios nos ha dicho, y es confiar en Él. Y yo sé, es fácil hoy en día perder de vista todo aquello que Dios nos ha prometido, porque y llegan las presiones, y llegan las deudas, y llegan las cuentas, y llegan las peleas, y entonces ¿cómo está nuestra fe? Débil. Pero entonces es cuando Dios nos llama nuevamente y nos dice: confía en mí. Yo voy a proveer, yo voy a dar lo que tú necesitas. Cuando él iba a entregar a Isaac, Abraham iba a entregar a Isaac, Dios proveyó aquello que necesitaba en ese momento. Y saben que a 1 kilómetro de ahí proveyó lo que nosotros necesitamos para nuestra vida, y fue la salvación de nuestros pecados, la salvación de la muerte eterna. Proveyó a Cristo. Ahora, que no te dé miedo entregarle a Dios aquello que más quieres. No sé, sueños, proyectos, anhelos. ¿Qué es lo que más te importa en este momento? Que no te dé miedo entregárselo a Él. Dios sabe lo que necesita de ti. Y saben, la prueba muestra aquello, porque Dios ya sabía lo que había en el corazón de Abraham. ¿Será que Dios necesitaba saberlo, probarlo? Venga, vamos a ver de qué está hecho usted. ¿Será que Dios no sabía de qué estaba hecho Abraham? No, pero necesitaba quitar la escoria de aquella fe. Sí, la quitaba, la limpió, la perfeccionó. Y asimismo Abraham se dio cuenta de la calidad de fe que tenía. Seguramente sí. Yo no sabía que yo podía entregar a mi hijo, sí. Puedo dar lo que más amo porque confío en aquel que incluso lo ama más de lo que lo amo yo. Y puedo confiar y estar tranquilo en él. Ahora yo les invito, hermanos, a que vivamos por fe. Y vamos a concluir con este versículo 11:10. Dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ellos murieron. Noé, Abraham murieron, sí. Y ellos alcanzaron a ver, Noé, el juicio de Dios. Aquello por lo que había estado construyendo y viviendo por fe, lo alcanzó a ver con sus ojos. Y también Abraham, tal vez no de la manera que él esperaba. Si le hice una gran descendencia, pues no se imagina ya miles y millones de una vez. Pero aquí es el punto crucial. O vives por fe, escuchando a aquel que está dispuesto a guiarte por el camino verdadero, o sigues guiándote por tu vista, que solamente te va a mostrar aquello en lo cual simplemente es imposible de cumplir para ti. Entonces vamos a terminar en oración, y antes de terminar yo le pido el favor a mi amada. Aquí están. No me di cuenta. Lo siento. Para terminar vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a leer el verso 1. Vamos a leerlo todos al unísono. El verso 1, 11:1. 1, 2, 3.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre amado, en esta mañana te agradecemos tu palabra. Gracias por mostrarnos aquellos valientes ejemplos de fe, Señor, que vivieron ciegamente en sus ojos de la carne, Señor, y te escucharon atentamente cada cosa que tú tenías para decirles y caminaron contigo por fe, Señor. Gracias porque a pesar de las adversidades ellos siguieron adelante, Señor, y gracias por mostrarnos que también nosotros debemos caminar por fe, escuchando tu voz atentamente, Señor. Permite que podamos ser dirigidos, Señor, por ti en cada momento y no permita, Señor, que nos desviemos por nuestra mirada, Señor. Quita de nosotros los espejismos, Señor, y permite que podamos llegar a el oasis verdadero, Señor, que eres tú, Señor, que es tu palabra, que es el vivir por ti. Ayúdanos a seguir viviendo por fe, Señor, y permite que para nosotros sea fácil, Señor, entregarte aquello que tanto amamos, Señor, aquello que tanto luchamos cada día por este transitar de la vida, Señor. Permite que no seamos nosotros más, Señor, sino que sea tu nombre glorificado en nuestra vida, Padre. Eso es lo que queremos, Señor. Eso es lo que anhela nuestro corazón. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por tocar nuestra vida de esa manera especial. Y gracias por mostrarnos esos maravillosos ejemplos de fe que supieron aguardar en ti, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.